una información que surgió a inicios de semana que produjo confrontación y respuesta de otros países. Hablamos de Estados Unidos, la declaración del presidente electo Donald Trump, que ha publicado en su red social que cuando asuma la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, lo primero que va a hacer es imponer aranceles a México y Canadá en un 25%, debido a que está cansado de los migrantes, de las fronteras abiertas y de la entrada de droga a Estados Unidos. También habló de un arancel adicional a China de un 10%, porque se dice que los componentes del fentanilo se producen allí y que no ha hecho lo suficiente para detener esa producción. Estas declaraciones, esta publicación, de inmediato encontraron respuesta por parte del primer ministro de Canadá, que ha dicho que quiere mantener un diálogo abierto, y de hecho voces en Canadá han recalcado que es insultante comparar Canadá con México y que no es lo mismo Canadá y México, debido a que la mayor parte de la entrada de los migrantes ilegales vienen de México. China ha dicho que en una guerra comercial nadie va a ganar, y la respuesta más contundente fue de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Veamos las declaraciones. Que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas
ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio, ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Bueno, Esta es la carta que leyó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en sus conferencias matutinas, y ha dicho que sería enviada al electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchos economistas entienden que se trata como de un arma de negociación que no es real, porque el efecto inflacionario se vería reflejado en Estados Unidos, en los consumidores. Recalcar los aspectos más importantes de esta carta, de que hay empresas binacionales, ella hablaba de Ford, General Motors, o sea que se vería afectado significativamente el segmento automotriz, pero también productos, bienes manufacturados. Y vamos a poner un poco en contexto las cifras. En 2023, el valor conjunto de las importaciones estadounidenses de bienes y servicios procedentes de estos tres países fueron de casi 1,5 billones, según la Oficina de Análisis Económico de Washington. En 2022, el último año para que existe un desglose completo de los tipos de bienes y servicios adquiridos, la principal exportación de Canadá a Estados Unidos fue petróleo crudo por valor de 117,000 millones de dólares. Esto representó el 60% de las importaciones totales brutas de petróleo crudo de Estados Unidos. Desde China, las importaciones de computadoras y equipos audiovisuales ascendieron a más de 100,000 millones de dólares. La principal importación de México también fueron equipos informáticos por valor de casi 37,000 millones. En segundo lugar, se situaron los vehículos que México exportó a Estados Unidos por un valor de 34,000 millones en 2022. Canadá es el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio de bienes y servicios que supera los 700,000 millones de dólares al año e implica a industrias claves como la automotriz y la de productos agrícolas. Importante que inmediatamente hizo ese anuncio el presidente electo Donald Trump. Hubo una devaluación del dólar canadiense en relación al estadounidense. También que estos tres países tienen un acuerdo de libre comercio que fue negociado durante el primer gobierno de Donald Trump y que entró en vigor en 2020. Entonces hay muchas cláusulas que se romperían y esto llevaría a los tribunales en el sentido de que no se pueden poner esos aranceles porque hay acuerdo con fecha, con límites y con fecha de renegociación. Entonces, lo que se entiende más bien que es una forma de presionar a estos países para luego negociar.